Para entender cómo Sony terminó creando una de las consolas más influyentes de la historia, hay que retroceder bastante más atrás. Y también aceptar algo importante: Sony nunca tuvo la intención de hacer videojuegos. De hecho, durante décadas, la idea de que Sony compitiera en el mundo del gaming habría sonado tan absurda como pedirle a una empresa de electrodomésticos que inventara un nuevo estilo de pintura artística. Sony era sinónimo de tecnología seria: radios, equipos de audio, televisores, cosas para escuchar música, ver películas y presumir en el living de tu casa. Los videojuegos, en cambio, eran vistos como juguetes, algo ruidoso, colorido, infantil, no exactamente el tipo de producto que uno imaginaría saliendo de una sala de juntas llenos de ingenieros japoneses con traje y corbata. Y sin embargo, fue justamente esa mirada externa, esa mezcla de soberbia tecnológica y curiosidad mal disimulada, lo que terminó empujando a Sony a un terreno que no conocía y que estaba a punto de cambiar para siempre. Porque a veces las revoluciones más grandes no nacen de un plan perfecto, sino de una idea que alguien dijo en voz alta una vez y que sorprendentemente nadie se animó a frenar a tiempo. Te doy la bienvenida a El Cartucho Perdido, un podcast donde rescatamos historias, curiosidades y anécdotas del mundo del videojuego. Esas que a veces quedan escondidas entre manuales viejos, consolas olvidadas y, cartuchos que ya ni sabemos dónde están. En este episodio recorreremos un poco de la historia de Sony y su emblemática consola, PlayStation. Veremos cómo son de importantes los antecedentes tecnológicos para dar nacimiento a las buenas decisiones. La turbulenta vida de PlayStation ha tenido de todo, desde ciencia ficción, pasando por héroes épicos, una traición imperdonable, tropiezos, caídas que han dado lugar a reinvenciones, hasta récords mundiales. Así que acomódate, ajusta el volumen, que esto es El Cartucho Perdido. Sony nace en 1946 en Tokio bajo el nombre de Tokyo Tsushin Kogyo, algo así como Compañía de Telecomunicaciones de Tokio. No había glamour, no había oficinas grandes, ni planes de conquistar el entretenimiento digital. La empresa empezó funcionando en un edificio parcialmente destruido, con pocos empleados y recursos mínimos. Sus fundadores fueron Masaru Ibuka, un ingeniero brillante, y Akio Morita, un físico con una visión empresarial poco común para la época. Desde el inicio compartían una idea muy clara: Japón no solo debía reconstruirse, sino también innovar y competir tecnológicamente con Occidente. Durante sus primeros años, Sony se enfocó en la electrónica de consumo: radios, grabadores, equipos de audio. Uno de sus grandes hitos fue apostar por el transistor, una tecnología que en ese momento muchos consideraban poco confiable. Sony no solo la adoptó, sino que la perfeccionó, creando radios portátiles que cambiaron la forma en que la gente consumía la música. Décadas más tarde, esa obsesión por el audio daría lugar a uno de los productos más icónicos del siglo XX, el Walkman. Un dispositivo que no solo fue un éxito comercial, sino que redefinió la relación entre las personas y la música, haciéndola personal, portátil e íntima. Nada de eso tenía que ver con videojuegos, todavía. Pero ya estaban ahí los pilares que más adelante resultarían clave. Esa semillita ya estaba plantada. Tecnología propia, enfoque puramente en el usuario, obsesión por el diseño y una enorme ambición creativa. Sony no llegó a los videojuegos por casualidad. Llegó porque llevaba décadas aprendiendo cómo cambiar la forma en que las personas interactúan con el entretenimiento. A comienzos de los años 90, Sony no tenía ninguna intención real de competir en el mercado de las consolas. De hecho, su acercamiento al mundo del videojuego fue casi casual, y llegó, como muchos saben, de la mano de Nintendo. Sony estaba colaborando con Nintendo en el desarrollo de un chip de sonido para la Super Nintendo, el famoso SPC700, diseñado por Ken Kutaragi, y grabémonos muy bien ese nombre porque será clave en el desarrollo de Sony. Gracias a ese chip,
al SPC-700, muchos de los juegos más recordados de la Super Nintendo tienen hoy bandas sonoras muy memorables. Pero esa relación fue un poco más lejos. El rol de Sony iba a ser, en teoría, colaborar con Nintendo en el desarrollo de un accesorio con lector de CD para la Super Nintendo, llamado SNES CD, aunque conocido internamente como PlayStation. PlayStation, separado en dos palabras. La idea era simple: combinar la potencia y el prestigio de Nintendo con la tecnología óptica de Sony. El problema fue el contrato. Para Nintendo, el CD era una tecnología atractiva, pero también peligrosa. Permitía juegos más grandes, con mejor sonido y video, pero implicaba ceder mucho control sobre las licencias y las regalías. Para Sony, en cambio, el CD era el futuro. Ya dominaban ese formato en la música y querían llevarlo al entretenimiento interactivo. En el contrato, Sony había asegurado condiciones muy favorables para sí misma en el manejo del formato CD y las licencias de software. Cuando Nintendo se dio cuenta, consideró que estaba perdiendo demasiado control sobre su propio ecosistema, y entonces ocurrió uno de los momentos más tensos que recuerda la historia de la industria. En el Consumer Electronics Show de 1991, Sony anunció públicamente su alianza con Nintendo. Al día siguiente, Nintendo subió al mismo escenario y anunció que su nuevo socio sería Philips. Sin avisos previos, sin negociaciones públicas, sin marcha atrás. Sony se enteró de la ruptura al mismo tiempo que el público. Para Sony fue una humillación. Para Ken Kutaragi fue el punto de quiebre. Lejos de abandonar el proyecto, impulsado principalmente por Ken Kutaragi, Sony decidió hacer algo impensado en el momento: seguir adelante por su propia cuenta. Tomaron todo lo aprendido en ese desarrollo conjunto y lo transformaron en algo completamente nuevo. Si Nintendo no quería una consola con CD, Sony haría la suya propia. No como accesorio, no como experimento, sino directamente como competidor directo. Y así, casi por despecho, casi por orgullo, surgida de una tradición comercial, comenzó a gestarse la PlayStation. Ahora sí, una palabra sola: consola que cambiaría la industria para siempre. La PlayStation fue concebida desde el inicio con una idea muy clara: romper con varias de las reglas que hasta ese momento parecían intocables. Sony apostó por usar CDs en lugar de cartuchos, lo que significaba más espacio, menor costo de producción y, sobre todo, una enorme libertad creativa. A eso se sumó una arquitectura pensada para facilitar el desarrollo a estudios externos y una decisión clave: empujar fuerte los gráficos en 3D, un terreno que, si bien empezaba a explorarse, nadie había dominado del todo. En 1994, la PlayStation salió a la venta en Japón. No solo era más barata que sus competidoras, sino que además ofrecía algo irresistible para los desarrolladores: discos baratos, tiempos de carga bastante aceptables y la posibilidad de crear mundos más grandes, más complejos y más ambiciosos. El efecto fue inmediato. Las third parties comenzaron a volcarse masivamente hacia Sony, algo que cambiaría para siempre el equilibrio de la industria. Cuando la consola llegó a Occidente en 1995, el impacto fue definitivo. La PlayStation no solo vendía una máquina, vendía una nueva identidad para los videojuegos, más adulta, más atrevida, más cercana a la cultura pop de los años 90. Esa identidad se reflejó rápidamente en su catálogo. Aparecieron juegos como Silent Hill o Resident Evil que llevaron el terror a un nuevo nivel. Final Fantasy VII convirtió al RPG en un fenómeno global. Metal Gear Solid demostró que un videojuego podría ser cinematográfico y narrativamente muy complejo. Gran Turismo redefinió los simuladores de conducción, Tekken se volvió sinónimo de pelea en 3D y Crash Bandicoot, debido a su popularidad y a su ternura, terminó funcionando como una especie de mascota no oficial de la consola. El joystick era simple y funcional, no tenía sticks analógicos ni vibración. Estaba más bien pensado para juegos en 2D y los primeros pasos del 3D, todavía muy influenciado por la era del cartucho. Pero todo cambió en 1997 con la llegada del Dual Analog y poco después el DualShock. Por primera vez, Sony incorporaba dos sticks analógicos y vibración, una combinación que terminó convirtiéndose en estándar para toda la industria.
El DualShock no solo mejoraba la precisión en los juegos 3D, sino que añadía una nueva capa de inmersión. El juego ya no solo se veía y se escuchaba, sino que también se sentía. La PlayStation se transformó en un punto de encuentro para géneros, estilos y públicos distintos. Era la consola donde convivían el RPG japonés, la acción occidental, la experimentación narrativa y el arcade más puro. Lo que empezó como una tradición, un acuerdo roto con Nintendo, terminó convirtiéndose en una de las revoluciones más grandes de la historia del gaming. Sony había pasado en apenas unos años de ser un actor externo a cambiar las reglas del juego para siempre. La PlayStation 2 no nació simplemente como una sucesora, nació como una apuesta total. Sony entendió que no bastaba con repetir el éxito de la primera PlayStation, había que ampliarlo, llevarlo a otro nivel y, sobre todo, convertir a la consola en algo más que una máquina para jugar. Lanzada en el año 2000 en Japón y poco después en el resto del mundo, la PS2 llegó con una idea muy clara: ser el centro del entretenimiento del hogar. Incorporaba reproducción de DVD, algo todavía poco común en ese momento, lo que la volvió más atractiva incluso para personas fuera del ambiente gamer. Mucha gente compró una PlayStation 2 para ver películas y terminó descubriendo los videojuegos, pero donde realmente marcó época fue en su catálogo. La PS2 reunió una cantidad y variedad de juegos difíciles de repetir, y lo hizo durante más de una década de vida activa. En su biblioteca convivían experiencias cinematográficas, juegos experimentales, sagas consagradas y nuevos fenómenos culturales. A modo de ejemplo, algunos títulos que definieron a la consola fueron GTA 3, Vice City y San Andreas, que llevaron el concepto del mundo abierto a una escala nunca antes vista. Metal Gear 2 y 3, que elevaron la narrativa y la puesta en escena casi a niveles cinematográficos, más de lo que ya había hecho Metal Gear Solid original. Shadow of the Colossus, una obra maestra emocional que demostró que los videojuegos pueden ser arte. God of War introdujo un tipo de acción brutal, fluida y muy espectacular. Final Fantasy X marcó el salto definitivo de la saga al 3D pleno. Gran Turismo 3 y 4 se convirtieron en referentes absolutos de la simulación automovilística. Devil May Cry, Resident Evil 4, Silent Hill 2, 3, The Room, entre muchísimos otros. La facilidad para desarrollar juegos, el uso del DVD y la enorme base instalada hicieron que las third parties apoyaran masivamente a Sony, generando un círculo vicioso: más consolas vendidas, más juegos, más estudios interesados. El resultado fue histórico. Con más de 155 millones de unidades vendidas, la PlayStation se convirtió en la consola más vendida de todos los tiempos, aunque al día de hoy está seguida muy de cerca por Nintendo Switch y en tercer lugar la PlayStation 4. Sony sigue liderando el podio. En cuanto al joystick de la PS2, el DualShock 2 refinó la fórmula DualShock, más sensible, más preciso, con botones analógicos que respondían a la presión. No era una revolución visual, sino una consolidación. Sony había encontrado un diseño tan sólido que prácticamente no necesitaba reinventarlo. La PS2 no solo consolidó a Sony como líder de la industria, definió una era completa del videojuego. Una etapa en la que jugar dejó de ser un nicho y pasó a formar parte de la cultura global. Cuando Sony presentó la PlayStation 3, dejó claro que no quería simplemente continuar el éxito de la PS2, quería ir más allá, mucho más. El corazón de la consola era el procesador Cell, una arquitectura extremadamente potente para su época, pensada casi como una supercomputadora doméstica. Sobre el papel, la PS3 era una bestia técnica. El problema era que esa potencia venía acompañada de una complejidad enorme. Programar para la consola no era sencilla y muchos estudios tardaron años en entender cómo aprovechar realmente su potencial. A eso se sumó otro golpe duro. La PlayStation 3 llegó al mercado considerablemente más cara que su principal competidora, la Xbox 360, y en un contexto donde el público ya no estaba dispuesto a pagar cualquier cosa solo por el nombre PlayStation. Durante sus primeros años, Sony perdió terreno. La Xbox 360 supo capitalizar mejor el momento, con una arquitectura más amigable para los desarrolladores, lanzamientos más claros y una fuerte presencia online. Pero fiel a su historia, Sony no abandonó la partida. Con el tiempo, la compañía ajustó precios, refinó el hardware y, sobre todo, empezó a apostar con fuerza a aquello que siempre había sido uno de sus mayores diferenciales: los exclusivos. Fue en la segunda mitad de la vida de PS3 donde la consola realmente encontró su identidad.
Series como Uncharted demostraron que Sony sabía contar historias cinematográficas como nadie. The Last of Us elevó el videojuego a una experiencia emocional y narrativa pocas veces vista hasta el momento, al punto que algunos consideran a The Last of Us no como un videojuego, sino, entre comillas, un estilo de vida. Sagas históricas como God of War consolidaron a la PS3 como una plataforma madura, ambiciosa y técnicamente impresionante. Pero más allá de los juegos individuales, la PlayStation 3 empezó a construir algo mucho más grande, un ecosistema. Servicios online, tiendas digitales, integración multimedia y una identidad clara de marca que miraba tanto al futuro como a su legado. PlayStation 3 trajo, incorporado en el joystick, el Six Axis, una apuesta un poco polémica. La vibración desapareció momentáneamente y se incorporó el control por movimiento. Más tarde, con el regreso del DualShock 3, Sony equilibró ambas ideas, aunque el movimiento nunca terminó de convertirse en un elemento central del gameplay. La PS3 no fue un camino fácil para Sony. Fue una consola que empezó tropezando, cometió errores importantes, pero supo recuperarse y cerrar su ciclo con dignidad, dejando una base sólida sobre la cual se construirían las siguientes generaciones. No fue la consola más simple ni la más accesible, pero sí una de las más importantes en la evolución moderna de PlayStation. En el año 2013, con la PlayStation 4, Sony entendió algo fundamental. Para recuperar el trono no hacía falta reinventar los videojuegos, sino volver a escuchar a quienes los jugaban. El mensaje fue claro, directo y casi desafiante. For the players. No para los ejecutivos, no para los experimentos forzados, no para los sistemas cerrados, para los jugadores. A nivel técnico, Sony tomó una decisión clave. Una arquitectura amigable para los desarrolladores, potente pero accesible, que permitía crear juegos más rápidos, más estables y con menos fricciones. Después de la complejidad de la era PS3, esto fue casi una liberación. El resultado fue inmediato. La PlayStation 4 dominó la generación no solo en ventas sino en identidad. Se convirtió en el hogar de experiencias narrativas fuertes, personales y cinematográficas. Juegos que no solo se jugaban, se vivían. Títulos como The Last of Us Parte 2, God of War, Horizon Zero Dawn, Bloodborne, Spider-Man consolidaron a Sony como el referente del jugador solitario de alto nivel, donde la historia, los personajes y la puesta en escena eran tan importantes como el gameplay. En PlayStation 4, el DualShock 4 introdujo cambios en el control, sensiblemente más visibles. El panel táctil, una barra de luz, un diseño más ergonómico y un enfoque mayor en la interacción social y la integración con el sistema. Era un mando pensado para una consola conectada, moderna y siempre en red. La PS4 no fue solamente una consola exitosa, fue la confirmación de que Sony había aprendido de sus errores, había recuperado el foco y había vuelto a liderar la industria desde el lugar más importante, el del jugador. Con la PlayStation 5, Sony no buscó simplemente más potencia, buscó cambiar la percepción del tiempo en los videojuegos. El SSD ultra rápido no era un número para la caja, era una promesa. Mundos sin pantallas de carga, transiciones instantáneas y experiencias más fluidas. La idea de esperar empezaba a quedar atrás. Pero la verdadera sorpresa vino desde el control. El DualSense no fue un rediseño estético, sino una de las innovaciones más reales de los últimos años. Gatillos adaptativos, respuesta áptica precisa, sensaciones distintas según la superficie, el arma o la acción. Por primera vez en mucho tiempo, el joystick volvía a ser protagonista. La transición generacional fue lenta, marcada por lanzamientos intergeneracionales y un contexto global bastante complicado. Recordemos, la PS5 salió al mercado en el año 2020. Sabemos muy bien cómo fue. Aún así, Sony mantuvo una estrategia clara: consolidar su ecosistema, reforzar sus estudios internos y expandirse más allá de la consola. Hoy, la PlayStation 5 no es solamente una máquina para jugar. Es una plataforma multimedia, un centro de servicios, el punto de partida de lo que Sony imagina como el futuro del entretenimiento interactivo. Un futuro donde la consola no es solamente hardware, sino la puerta de entrada a experiencias cada vez más ambiciosas. Algo que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de PlayStation es el rol fundamental que tuvo y sigue teniendo al día de hoy la música en la construcción de su identidad. Desde sus primeros años y gracias a sus orígenes, Sony entendió que los videojuegos no solo se veían o se jugaban, también se escuchaban.
y no como un simple fondo sonoro, sino como una herramienta narrativa y emocional. PlayStation fue una de las primeras plataformas en apostar fuerte por bandas sonoras más cercanas al cine, con composiciones orquestales, temas reconocibles y silencios bien utilizados. Juegos como Final Fantasy VII demostraron que una melodía podía cargar de emoción una escena incluso con gráficos limitados. Silent Hill llevó esto todavía más lejos. La música de Akira Yamaoka no buscaba ser bonita, sino incómoda, opresiva, esencial para generar ese terror. Sin ese sonido industrial, el juego no sería el mismo. En otros casos, la música definió directamente la personalidad del juego. A modo de ejemplo, Metal Gear Solid usó la música para crear tensión, épica y silencio estratégico, reforzando cada giro narrativo. Con el tiempo, esa filosofía se consolidó. The Last of Us, sin ir más lejos, utilizó una banda sonora mínima, casi íntima, para acompañar un mundo devastado donde cada nota acompaña a esa desolación. En PlayStation, la música no solo ambienta, cuenta historias, define mundos y deja huella. Es por eso que, años después, seguimos recordando escenas no solo por lo que vimos en pantalla, sino por lo que escuchamos en ese momento. Y quizá ahí esté uno de los secretos más grandes de la marca. PlayStation no creó solamente consolas, creó recuerdos que suenan. Y así, llegamos al final de este episodio dedicado a Sony y PlayStation. Una historia que empezó lejos de los videojuegos, pasó por decisiones arriesgadas, errores costosos y aciertos históricos y terminó redefiniendo qué esperamos de una consola, de un juego y de una experiencia. PlayStation no solo cambió la industria, cambió la forma en la que jugamos, en la que escuchamos historias y en las que entendemos el videojuego como medio cultural. En el próximo episodio vamos a conocer un poco de la historia de Sega, una compañía que fue rebelde, innovadora, adelantada a su tiempo y que protagonizó una de las rivalidades más intensas que haya visto esta industria. Te doy las gracias por escuchar este capítulo. Espero sinceramente que nos volvamos a encontrar en el siguiente, donde sin duda aparecerán más joyitas ocultas. Y quién sabe, quizá alguno de esos cartuchos perdidos que seguimos buscando todavía aparece en el lugar más inesperado. Soy Camilo y te espero en el próximo episodio de El Cartucho Perdido.